Hola Jorge, ¿cómo estás? Gusto en conocerte. Oye, estoy sacado de onda por el proyecto que tienes, ya que tiene un problema conceptual muy grueso de gratuidad de la cultura, eh, sobre todo porque, bueno, recuerda la primera asignatura que tuviste en el primer semestre de lo que se trataba de lo que era la cultura, que es precisamente este sistema simbólico de comunicación, de prácticas y valores que se transmiten y que tienen diferentes sentidos a través del tiempo histórico y del espacio social. Eso implica que es libre. Entonces no puedes hablar de la gratuidad de la cultura porque la cultura es libre. Lo que sí se tiene costos es de los servicios y de los productos culturales, eso sí se cobra. Entonces, aquí habría que hablar de servicios culturales o de productos culturales y no de la cultura en general, porque si no, estás reduciendo la cultura a solamente a esos servicios y no es lo correcto. Y a escuchar un gestor cultural que habla de la gratuidad de la cultura es terriblemente este, conceptualmente está muy mal planteado. Entonces, cámbiale eso, por favor. Y recupera estas ideas estos conceptos que se han tomado, por favor, porque si no, sí hay un grave problema. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que habría que trabajar es más bien en el análisis de los servicios culturales, ¿no? O de la oferta cultural, pero en este caso gubernamental, porque cuando hablas, incluso me ha tocado ver el proyecto, hablas incluso de todo el estado, ya te quiero ver yendo a Zapotlán o yendo a Gilotlán de los Dolores y todo el estado, ¿no? Guadalajara no es Jalisco, es lo que tienen regularmente esas dificultades los de la Ciudad de México, que creen que la Ciudad de México es México. Pues no, Guadalajara no es Jalisco. Así que yo te recomiendo que te centres solamente en un municipio, ni siquiera zona metropolitana porque no te la vas a acabar. Entonces siéntate ya sea Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, o el que tú quieras, pero céntrate solamente en uno y hablar de la oferta cultural o de los servicios culturales gubernamentales, porque también se hacen ofertas culturales desde el ámbito empresarial, desde el ámbito asociativo, desde el ámbito universitario, y no necesariamente ellos están obligados a ese tipo de servicios gratuitos. El que sí está obligado, dado el derecho constitucional de acceso a la cultura, es el gobierno. Por lo tanto, entonces habría que centrarse solamente en ese ámbito, ¿no? En el servicio, en los servicios culturales o la oferta cultural gubernamental, dado que ellos están obligados por constitución, por la constitución mexicana, a garantizar el acceso. Entonces, en ese sentido, yo creo que se tendría que concentrar. Le das mucha importancia a las preguntas que tú estás haciendo. Hay algunas que las preguntas creo que no están bien dirigidas porque lo que estás haciendo es haciéndote preguntas para responder cosas que tú ya estás planteando desde un inicio. Son como chapuceas en ese sentido. Más bien aprovechemos tu inquietud para poder cuestionar al Estado qué tanto está cumpliendo con estas disposiciones internacionales y con estas leyes que ya existen, ¿no? Y en este caso a un gobierno municipal. Mira, te lo propongo así, ya tú lo pensarás. Yo creo que este estudio, este documento tiene que estar en el tenor del derecho a la cultura, ¿no? Insisto, no es tanto la gratuidad, porque aquí habría que aclarar qué diablos entendemos por gratuidad. O sea, el hecho de que sea totalmente sin ningún pago, eso es gratis, o que te pidan un recurso para poder solventar los gastos de operación, eso es gratis o no es gratis, o, o que es gratis, ¿no? Hay algunos personas o algunos estudiosos que dirían que el hecho de que tú hagas una actividad en la capital, a un concierto a las 8 de la noche, eso le quita el acceso a muchas personas que no viven en el estado y que requieren, perdón, que no viven en la capital del estado y que requieren
trasladarse, entonces eso implica un recurso, o que tengas que ir en la noche y regresarte más tarde, que implica gastos de traslado, y eso también tiene un costo, entonces no es tan gratis que digamos, ¿no? O qué entendemos por gratuidad. Esto es qué elementos implica que una oferta o una actividad cultural o un servicio cultural sea gratis. Aquí yo creo que más que más que sea es el tenor tendría que ser sobre el derecho al acceso a la cultura, ¿no? Y de qué manera los gobiernos, en este caso el gobierno local, garantiza ese acceso. Creo que bajo esa perspectiva te pudiera ayudar a entrarle más a este tema, que abordarías estas inquietudes que tú tienes sin que suene precisamente a una ocurrencia, creo yo, es de que lo analices. En ese sentido, mi recomendación es centrarte en el análisis de la oferta cultural gubernamental de un municipio, tú di cuál. Y sobre eso, sobre el tenor de cómo esa oferta cultural este, garantiza el acceso a la cultura, puede ayudar a dar ciertas claves con respecto a las inquietudes que tú tienes. Entonces, yo propongo una introducción donde tú puedas definir este asunto de cuál es la problemática que tú observas, qué se entiende por gratuidad en ese sentido, ¿no? De lo que tú estás planteando, o de oferta cultural libre. Y y un capítulo 1 que verse sobre derecho a la cultura y gratuidad, o servicios libres culturales, no sé, es algo que tú tienes que definir, donde trabajes esta parte del derecho a la cultura, que dice la ley, que dice la normatividad, los acuerdos internacionales que hay, las disposiciones a los que los gobiernos estatales y locales se someten, y las leyes estatales y las políticas locales que tienen este elemento, ¿no? Y un poco para ver qué es normativamente lo que se dice, para después entrar a comparación con lo que realmente tiene. El capítulo 2 pudiera ser el análisis de la oferta cultural gubernamental de este municipio. Esto es que puedas analizar toda la oferta, ya sea en un año, lo que hay en todo un año, y decir cuál es esa oferta, qué tipo de oferta es, qué características, qué tipo de actividades hay, y qué es gratis y qué no, para que puedas hacer esa comparación, decir, no, bueno, de todo el año hay tantas actividades con esas características, con estas formas, y de las cuales tantas son gratis, tantas se cobran, tantas eso, ¿no? O sea, ahí es donde tú puedes hacer un análisis comparativo más bien un análisis descriptivo de la oferta actual, y el porcentaje y características de esta oferta que a ti te interesa. Eh, Aquí ya entraríamos entonces sobre un capítulo 3 donde trabajarías el análisis del impacto. En el capítulo anterior tú lo que hiciste fue analizar las características de la oferta cultural. Ahora lo que habría que hacer, y creo que no hay información o tendrías que trabajarla, es el análisis del impacto. ¿Qué impacto tiene esta oferta cultural con respecto a tus inquietudes sobre los propios públicos, pero también a la garantía del acceso a la cultura con respecto a las políticas y a las normatividades, ¿verdad? ¿Qué tanto cubre estas líneas, estas necesidades? Y ya un capítulo 4 donde pudieras plantear las conclusiones del tema, de lo que tú has analizado. Habría que trabajarla a lo mejor para el coloquio, la introducción, el capítulo 1, y ojalá el capítulo 2, no sé qué tanta información, creo que te has centrado más en tratar de responder el porqué de la gratuidad, tiene que ser gratuito. Yo creo que esa parte tendría que ir en el capítulo 1, pero insisto, en un tenor de derecho a la cultura, ¿no? Y cuando hablamos de derecho a la cultura, hablamos de todo este marco normativo
que implica también, por supuesto, el acceso a los servicios culturales. Bueno, pues ya me dirás, ojalá y se pueda hacer para el coloquio la introducción, el capítulo 1, el capítulo 2, no sé qué tanto puedas lograr, y un esbozo de lo que harías en términos del análisis del impacto. Vamos muy atrasados, espero que se pueda avanzar en ese sentido.